Saludos cordiales a los estudiantes cursantes de la asignatura de negociación colectiva. Les habla el profesor Dionis José Alvarado Pinto, que en esta oportunidad se encargará de desarrollarles el punto referido a los problemas de la libertad sindical para la negociación colectiva. Y en este punto en concreto vamos a desarrollar ciertas consideraciones que están relacionadas con la realidad laboral, política y económica del país, que inciden directamente en la ejecutoria, en la praxis del derecho colectivo del trabajo y de los actores laborales en cuanto al ejercicio de estos derechos. Es menester recordar que el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, debidamente suscrito y ratificado por la República, sobre libertad sindical, establece el derecho humano a la organización de los trabajadores. Pero en el caso venezolano, ese derecho de organización está supeditado a un tipo de organización específica que debe cumplir ciertos requisitos heterónomos o externos que han sido impuestos por el Estado a los propios trabajadores, que lo limitan en el ejercicio de esa libertad para generar el equilibrio necesario entre las partes en las relaciones laborales. Tal ha sido el caso de debilidad de estas organizaciones sindicales de trabajadores, que han sido las organizaciones patronales las que han denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo las violaciones a la libertad sindical ante el Comité de Libertad Sindical de dicho organismo, porque éstas, siendo patronales, igualmente se han visto afectadas por los abusos e ilegalidades de parte del Estado contra todas las organizaciones autónomas o independientes. Un ejemplo a las restricciones a la libertad de libre asociación de los trabajadores lo podemos encontrar en la reiterada negativa por parte del Ejecutivo Nacional y del Estado en general de reconocer a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela como la organización gremial más representativa de los profesores, a los efectos de discutir las convenciones colectivas únicas de los trabajadores del sector universitario, alegando el Estado que al no estar organizada la FAPUC como una organización sindical conforme a lo establecido en el Decreto Ley del Trabajo, entonces no tiene representación de los trabajadores y no puede negociar colectivamente a pesar de su representatividad histórica y mayoritaria a través de la Ley de Universidades, que le consagra esas facultades de representación. Y por estas violaciones reiteradas se hicieron reclamos y quejas ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, en un principio de la mano de la patronal Fedecámara, a la que luego se sumaron organizaciones sindicales, que finalmente generó, como reacción a estas quejas, la conformación de una comisión de encuesta que fue enviada por la Organización Internacional del Trabajo a Venezuela para evaluar el cumplimiento de los convenios suscritos y ratificados por Venezuela en la materia, dictaminando, en el caso de la libertad sindical, diálogo social y fijación de salarios mínimos, que el Estado venezolano había violado dichos convenios o acuerdos internacionales, por lo que ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado venezolano tuvo que defenderse en cuanto a las acciones que debió haber acometido para corregir los cuestionamientos y recomendaciones realizadas por la comisión de encuesta. Aunque no es menos cierto que la Organización Internacional del Trabajo no puede imponer sanciones al Estado venezolano, constituye una sanción moral el hecho de que se declare que el Estado venezolano ha incumplido con las normas o convenios establecidos en la Organización Internacional del Trabajo, porque su imagen a nivel internacional se ve gravemente afectada por ello. Y es que ciertas disposiciones en la legislación laboral venezolana restan autonomía a las organizaciones sindicales, como la figura de la llamada mora sindical, que inhabilita a la directiva de un sindicato que tiene su tiempo vencido a negociar colectivamente, o la intervención del Consejo Nacional Electoral en los asuntos de elecciones sindicales.
y es que los sindicatos se ven obligados a registrarse ante una inspectoría del trabajo que puede caer en manejos políticos. En este sentido, el dirigente sindical Froilán Barrios afirma que muchos sindicatos deben ponerse el nombre de bolivarianos o socialistas para que les faciliten el registro. O tal como afirma el tratadista en materia de relaciones de trabajo Héctor Lucena, la libertad sindical en Venezuela nació intervenida, con un tipo de relación colectiva heterónoma que facilitaba lo corporativo. Igualmente existen políticas no declaradas desde el Estado que afectan la libertad sindical, como la no investigación de los crímenes contra los dirigentes sindicales asesinados, sobre todo en el sector de la construcción, cuando aún existía un auge de este sector, como en el fomento de la fragmentación o paralelismo sindical, que estimula la división en sindicatos pequeños en una misma empresa, o la creación de organizaciones paralelas a los sindicatos, como los consejos de trabajadores, que debilitan el movimiento obrero como un todo. Sin mencionar los 50 dirigentes sindicales que han sido arrestados o puestos en prisión debido a violentar un conjunto de normas o dispositivos establecidos por el Estado que vulneran el derecho a la acción sindical y el ejercicio del derecho a huelga, vulnerando así la libertad sindical, tal como lo expresa la tratadista Jacqueline Richter. En este sentido, ya en lo netamente jurídico, la falta de esa libertad sindical va a limitar la formulación de normas laborales autónomas nacidas de la propia negociación colectiva de los trabajadores con el patrono, que son las convenciones colectivas de trabajo, fuente normativa del derecho del trabajo, imponiendo así el Estado normas de forma heterónoma, como expresa el tratadista y jurista Napoleón Goizueta. Y es que contra el decreto de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, grupos de la sociedad civil interpusieron una demanda de nulidad parcial contra los artículos del referido decreto en materia de derecho colectivo del trabajo que violentaban la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, pero que fueron omitidas, obviadas y luego negadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Y es que en la legislación venezolana van a existir distintos cuerpos normativos que de manera directa o indirecta van a afectar gravemente la libertad sindical. Tal es el caso del Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Precios Justos, la Ley Constitucional sobre los Consejos Productivos de Trabajadores, que está prácticamente fuera de las fuentes doctrinarias del derecho del trabajo y que tiene como finalidad el debilitamiento del movimiento sindical. Y es que se puede hablar de una reforma de hecho de la legislación del trabajo, es decir, una reforma fuera del derecho impuesto al margen de la Constitución y las leyes. Es el caso del Memorándum 2792, un documento de rango sublegal, un mero comunicado interno del Ministerio del Trabajo que con 8 estipulaciones dejaron sin efecto la negociación colectiva en el sector público y privado, violentando el principio de la progresividad, de la intangibilidad, de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, negando así los derechos colectivos del trabajo, arrogándose el Estado las fuentes del derecho del trabajo, monopolizándolas tanto la individual como la colectiva. En este sentido, hay que acotar que hubo una iniciativa legislativa, es decir, de promoción de una ley de parte de las organizaciones sindicales, que era algo inédito en el país, porque siempre provenía del propio Estado este tipo de iniciativas, cuya propuesta se hizo ante la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional en enero del 2017 y que se llamó Anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad Sindical, que procuraba impulsar el diálogo social y la negociación colectiva. Adicionalmente al contexto adverso contra la libertad sindical ya mencionados, el propio Decreto Ley del Trabajo que está vigente establece que para iniciar la negociación colectiva propiamente, el inspector del trabajo, es decir, un funcionario del Estado,
debe admitir el proyecto de convención para dar inicio al proceso de negociación y presidir la primera reunión. Y de llegarse a un acuerdo entre sindicato y patrono, el mismo deberá homologar o aprobar dicho convenio. Es decir, hay una participación directa de un funcionario del gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo en todo lo que es el proceso de negociación colectiva. Algo que resulta especialmente complicado en una realidad donde predomina la aplicación discrecional de las normas de los funcionarios del trabajo, de los fiscales, de los jueces, de los policías y de los militares, aunado a prácticas que se observan en lo cotidiano con un marcado autoritarismo y militarismo en las relaciones de trabajo, como es ver a militares en las negociaciones colectivas y que éstas se celebren en organismos militares y no laborales, según estudios realizados por la investigadora Jacqueline Richter. Pero retomando este antecedente tan importante de iniciativa legislativa de parte de las propias organizaciones sindicales, del anteproyecto de ley orgánica de libertad sindical que lamentablemente no fue discutida en la Asamblea Nacional del 2015, los objetivos que la impulsaban era, en primer lugar, hacer posible la libertad sindical y facilitar el diálogo social para la negociación colectiva. En segundo lugar, armonizar la legislación interna con los convenios de la OIT y resolver críticas de los órganos de control de la propia Organización Internacional del Trabajo. Y en tercer lugar, atenuar la intervención del Estado en las relaciones colectivas del trabajo que enturbiaba su libre desarrollo, consagrando de forma amplia, 1. La promoción del diálogo social entre los actores laborales. 2. El derecho a organización o asociación de los actores laborales. 3. El derecho a la negociación colectiva entre trabajadores y patronos. Y 4. El derecho a la huelga y a los mecanismos o medios de prevención y solución de los conflictos colectivos. ¿Y cómo estaba estructurado este anteproyecto de ley? De la siguiente forma. Al inicio estaban los principios fundamentales que rigen las disposiciones en la materia, como los principios del derecho del trabajo, tanto individual como colectivo, el principio de la progresividad, de la intangibilidad, de la irrenunciabilidad, de la libertad de asociación y autonomía de los actores, entre otros. En segundo lugar, se establecían las disposiciones sobre el Consejo Nacional de Diálogo Social, un órgano tripartito conformado por confederaciones o federaciones de trabajadores y patronos que sean representativas, y el Estado a través del Ministerio del Trabajo, de Industria y Comercio, Planificación y Finanzas, y con presencia del Banco Central, y que iba a estar dirigido dicho órgano por un presidente que iba a ser designado por la Asamblea Nacional de una terna propuesta tanto por el Ejecutivo, los sindicatos y los patronos, siendo el objeto de dicho Consejo Nacional de Diálogo Social promocionar y organizar la concertación entre los distintos actores de las políticas laborales y de seguridad social, con competencia para el análisis de los problemas laborales, elaboración de proyectos de normas, asesoramiento para solucionar conflictos colectivos o prevenirlos, y realizar distintos estudios o investigaciones sobre los problemas laborales. Siguiendo con la estructura, estaban las normas referidas a la organización sindical propiamente, con un amplio sentido de derecho de sindicación para todos los que prestaran un servicio personal, exceptuando a los miembros de las Fuerzas Armadas. Igualmente, amplia libertad para constituir sindicatos, incluso en empresas pequeñas con menos de 10 trabajadores, reagrupándolos con otras empresas. E igualmente se reconoce automáticamente la condición de sindicatos a los colegios profesionales, asociaciones gremiales y asociaciones patronales, sin necesidad de una inscripción en un registro nacional de organizaciones sindicales. Igualmente, una mayor libertad de asociación, de autonomía en funcionamiento y transparencia y no injerencia del Estado,
fortaleciendo el fuero sindical, lo que acabaría con los requisitos de funcionamiento del sindicato ante el Consejo Nacional Electoral y ante la propia Inspectoría del Trabajo, con la rendición de cuenta, administración y demás que debían realizar ante la Administración del Trabajo. Un cuarto punto de ese anteproyecto eran las normas referidas a la negociación colectiva, donde se le otorgaba o se le reconocía la titularidad exclusiva a los sindicatos con un amplio objeto de negociación sobre cualquier tema de condiciones de trabajo, un conjunto de reglas comunes para la negociación en el sector privado y público, con algunas directrices menores para atender las normas estatutarias en el público y niveles múltiples de negociación colectiva con articulación desde la negociación de empresa hasta la negociación por rama de actividad. Y como quinto y último punto de la estructura que conforma este anteproyecto de ley orgánica de libertad sindical está el conflicto colectivo y medios de prevención y soluciones de tales conflictos, donde se establecían las normas de arbitraje, mediación y solución directa entre las partes mediante el diálogo social, e igualmente el derecho a huelga en base a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, señalando cuáles eran los servicios esenciales que no podían ser paralizados por el ejercicio del derecho a huelga, siendo más reducidos que los establecidos en el actual Decreto Ley del Trabajo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar lo referido a este análisis breve de la problemática que atraviesa el ejercicio del derecho a la libertad sindical en Venezuela y lo que fue esta experiencia del anteproyecto de ley orgánica de libertad sindical, que esperemos que algún día pueda entrar en vigencia en una Venezuela más democrática y libre que la actual. Bueno, hasta aquí el punto referido a este tema. Nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.